Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 26, porteros y funcionarios. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, nos presentamos ante ti como estamos con nuestras cargas, luchas y nuestras necesidades, para decirte, Señor, que dependemos completamente de ti. Ayúdanos a vivir aferrados de tu mano. Padre amante, que al abrir la Escritura tú estés con nosotros llenando nuestros corazones de paz y sabiduría. Gracias, Señor, por escucharnos y suplir nuestras necesidades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. David nos da un ejemplo de hacer más de lo que se nos pide hacer. El Señor le dijo que no iba a construir el templo, pero David pensó, hacer los arreglos no es construir el templo. Organizar a los levitas y sacerdotes no es construir el templo. Tener los músicos dispuestos para cada turno no es construir el templo. El deseo que tenía David era servir al Señor sin condiciones. Y este es un ejemplo digno de imitar. El capítulo 26 de Primero de Crónicas trata de los 24 turnos de porteros, de los supervisores del tesoro del santuario y de los encargados de los asuntos exteriores de Israel, tales como los gobernadores y jueces. Comencemos con la distribución de los porteros. Leamos los versículos 1 al 3. También fueron distribuidos los porteros así: de los coheritas, Meselemías, hijo de Coré; de los de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elionaí el séptimo. Los coreitas, que eran descendientes de Coré, eran levitas coatitas. Además de esto se menciona a Asaf. Este es diferente al que se había mencionado anteriormente. Los porteros eran, como los llamaríamos hoy, los vigilantes de las puertas, y tenían la ocasión de usar la fuerza y el valor para oponerse a quienes intentaban entrar al santuario en mala forma, y estaban allí también para custodiar los tesoros sagrados. Se describe entonces a los hijos de Obed-Edom, versículos 4 al 9. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peulai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de su hijo Semaías nacieron hijos que fueron señores sobre las casas de sus padres, porque eran hombres valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Odni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados a sí mismos, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos eran hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Los hijos de Meselemías y sus hermanos fueron 18 hombres valientes. Aquí se menciona ahora a Obed-Edom, que al parecer es el mismo Geteo donde David dejó el arca después del incidente de Usías, y se dice que la casa de él fue prosperada. Generalmente se habla del número sagrado de 7, pero aquí se dice que Obed-Edom tuvo 8 hijos. Este octavo es considerado como una bendición de Dios. Los nombres de sus hijos parecen reflejar el testimonio de su reconocimiento del favor divino. Se sugieren los siguientes significados:
aunque no podemos estar seguros en cada caso del exacto matiz del pensamiento implicado. Pero vamos a tratar de entender cada uno de estos nombres. Los hijos son Semaías, significa Jehová ha oído. Josabad, Jehová ha otorgado. Joa, Jehová es un hermano. Sacar, salario. Natanael, Dios ha dado. Amiel, Dios es un pariente. Isacar, hay salario, o quizás un jornalero. Peultai, recompensa de Jehová. Se dice que estos eran hombres esforzados, es decir, hombres de habilidad que cumplían eficientemente su trabajo. Sigamos estudiando los versículos 10 y 11. De Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilcías, el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías. El total de los hijos y hermanos de Osa fue de 13. Aquí se describe ahora los hijos de Merari. Simri, que aunque no era el primogénito de Osa, fue hecho el jefe de sus hermanos y ejercía autoridad sobre ellos como si fuera el primogénito. De esta línea familiar se menciona 13 en total. La asignación de las tareas de cada uno de ellos fue hecha por suerte. Leamos los versículos 12 y 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. La asignación de los turnos para cuidar las puertas fue hecha por sorteo. Se asignaron los puestos de los porteros entre las diversas familias sin tener en cuenta la edad. Por eso el autor describe que estaban incluidos el pequeño y el grande. Es decir, hay espacio para trabajar en la viña del Señor, tanto para los grandes como para los pequeños. Entonces, veamos cuál fue la asignación de las puertas, versículos 14 al 19. Leamos. Para la puerta del oriente, la suerte cayó sobre Selemías. Echaron otra vez suertes y la puerta norte le tocó a su hijo Zacarías, consejero entendido. A Obed-Edom le tocó la puerta del sur y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet en el camino de la subida. Las guardias se correspondían unas a otras. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día y en la casa de provisiones de 2 en 2. En el atrio de los utensilios al occidente había 4 para el camino y 2 para el atrio mismo. Estas son las distribuciones de los porteros hijos de los coheritas, de los hijos de Merari. La mención que se hace en este versículo es que la primera puerta que se menciona es la de oriente. Esta era la puerta de honor, pues el santuario daba hacia el este. Pero además de las puertas, a algunos como Obed-Edom se le confiaron el almacén o tesorerías. Recordemos que además los porteros debían cuidar las cosas sagradas. Se gastaba diariamente en el altar harina, vino, aceite, combustible, sal. Estos elementos eran guardados en grandes cantidades. Además que estaban las lámparas y sumado a esto los ropajes, velos, etc. Todo esto componían el gran tesoro. Algo interesante, los porteros eran 24 en total, 6 en el lado oriental, 4 al norte, 8 al sur y 6 al oeste. El número total de los guardianes que estaban de turno en cualquier momento sin duda era mucho mayor que este, puesto que habían 4,000 porteros en total, de acuerdo a lo estudiado en los capítulos anteriores. Los 24 que aquí se mencionan sin duda eran jefes de los guardianes bajo cuyas órdenes servían los 4,000.
La segunda sección son los versículos 20 al 28, los supervisores del tesoro del santuario. Con respecto a esto, se le asignó a Ahías el cuidado de esos tesoros. Leamos los versículos 20 al 22. De los levitas, Ahías estaba encargado de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Los hijos de Laadán, hijo de Gersón, tenían a los geliatitas por jefes de familia de Laadán el gersonita. Los hijos de Jehieli, Setam y su hermano Joel estuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Jehová. Estas personas mencionadas eran los encargados de cuidar los tesoros de la casa. Quizás eran los ingresos comunes y las provisiones del santuario, e incluirían las contribuciones prescritas legalmente y que se daban regularmente junto con las ofrendas especiales. Estos tesoros incluían todo el botín tomados en batalla que estaban dedicados al Señor. Sigamos con los versículos 23 al 28. De entre los amramitas, de los israelitas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era tesorero mayor. En cuanto a su hermano Eliezer, sus descendientes por línea directa fueron Rehabías, Jesaías, Jorán, Sicri y Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército. Lo habían consagrado de las guerras y de los botines para preparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Esta enumeración de los 4 clanes de Coat constituye un encabezamiento del resto del capítulo, que trata de los amritas, los isritas y los hebronitas. Sobre ellos estaba Sebuel, era el superintendente, el contralor principal de los tesoros del templo. Además, si leemos el versículo 27, dice: lo habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Esto nos lleva a concluir que David no solo dispuso lo necesario para la construcción del templo, sino también para su conservación futura, para reparaciones posteriores. Es interesante notar que todos los botines de la guerra de Israel, desde Samuel hasta David, fueron consagradas al Señor. Y la parte final de este capítulo se describe a los encargados de los asuntos exteriores de Israel. Leamos el versículo 29. De los israelitas, que Enanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. Esta obra exterior de los levitas consistía en el desempeño de responsabilidades como gobernadores y jueces. Según el capítulo 23, habían 6,000 levitas dedicados a esos deberes de ser los que iban a guiar, gobernar, juzgar algunos asuntos de Israel. Sigamos con esta descripción en los versículos 30 al 32. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, en número de 1,700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, para toda la obra de Jehová y el servicio del rey. El jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias, era Jerías. En el año 40 del reinado de David, se registraron y se halló entre ellos a hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad. Los hermanos de Jerías eran hombres valientes, en número de 2,700, jefes de millares, los cuales el rey constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Es interesante que se dice que al otro lado del Jordán habían 1,700 gobernadores, que eran hombres leales al Señor,
dentro de sus labores desempeñaban una tarea muy importante que incluía la recepción de los diezmos, el dinero de los rescates y las ofrendas voluntarias del pueblo. También puede haberse incluido la tarea de la enseñanza religiosa. Además se dice que habían 2.700 funcionarios en las 2 tribus y media. ¿Cuáles eran? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que estaban en la Palestina oriental, en el área más poblada de Israel. Todos estos hombres debían ser fieles en la custodia de las cosas que estaban en el templo. Todos estos reglamentos fueron hechos por David cuando Salomón ya era rey de Israel, y que demuestran una vez más el deseo que tenía David, que la adoración a Dios en el templo estuviese bien preparada y todos los detalles cubiertos. Apreciados amigos y hermanos, servir al Señor debe ser el privilegio más grande que se pueda conceder a los hombres. Por eso Dios requiere de todos nosotros una consagración de todo nuestro ser. Consagrado significa estar dedicado completamente al servicio del Señor. Nada debe ser reservado para el uso egoísta del yo. Todo debe ser entregado al Señor. Es la manera en que experimentaremos la verdadera felicidad. Que el Señor hoy te guíe por sendas de paz y prosperidad. Es mi oración por ti. Amén.